Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos y por la oportunidad de estar acá. Quisiera tal vez comenzar un poco con un poco de trasfondo de quién es Nayib Bukele y un poco sobre el informe que acabamos de sacar de cómo hacer desaparecer $1.000 millones, que es la obra de magia que ha hecho los socios del círculo más íntimo de Nayib Bukele, incluyendo miembros de su propio gabinete. Si uno conoce un poco la historia de El Salvador, sabe que Nayib Bukele sale como el candidato exitoso en el 19 por ser una alternativa a una derecha altamente corrompida y ya fracasada, y seguido por 10 años de gobierno del Frente Farabundo Martí, igualmente corrupto y igualmente desacreditado. Entonces, Nayib Bukele se presenta a sí mismo como una alternativa, una tercera vía, que rompe con la izquierda tradicional, que rompe con la derecha tradicional y ofrece una alternativa nueva, un camino nuevo, que sonaba muy bien al pueblo salvadoreño y lo eligen en la primera vuelta en el 19. Pero ¿qué pasó? Y casi de inmediatamente, si uno entiende un poco quién es Nayib Bukele, uno sabe que salió del Frente Farabundo Martí, pero sus alianzas más fuertes son con grupos criminales, tanto de izquierda como derecha, que nacieron en la guerra y ahora, sin una guerra fría, sin un enfrentamiento ideológico, se han juntado en lo que nosotros hemos llamado una alianza criminal de diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. Para entender lo que pudo hacer Nayib Bukele hay que entender dos cosas. Primero, quién es José Luis Merino, que es el que patrocina la candidatura de Nayib Bukele, y qué es Alba Petróleos, que es el mecanismo de lavado de dinero que construyó José Luis Merino al Frente Farabundo Martí con Hugo Chávez, seguido obviamente por la dictadura de Maduro, con la participación muy activa de Daniel Ortega en Nicaragua. Y la idea era inicialmente usar las estructuras de PDVSA a través de PDCaribe para lavar cantidades enormes de dinero que se hizo. Y durante el gobierno del Frente Farabundo Martí, que termina ya, los 10 años terminan en el 19, uno esperaba que funcionara Alba Petróleos como funcionó, porque funcionó bajo la protección del gobierno del Frente Farabundo Martí, con la participación directa de José Luis Merino, que en ese momento se autonombró viceministro de Relaciones Exteriores para tener pasaporte diplomático por las investigaciones criminales que le estaban dando paso en Estados Unidos y en Colombia. Pero hay que entender que José Luis Merino nace del Frente Farabundo Martí y durante la guerra, que yo viví muy de cerca y cubrí durante varios años, él era el jefe de los comandos urbanos del Frente Farabundo Martí, y los que son viejos como yo recuerdan cómo él secuestró a la hija de Napoleón Duarte, el presidente, en pleno centro de San Salvador, y la llevó a la montaña para negociar la libertad de cientos de prisioneros, etc. Un tipo sumamente capaz, y cuando termina la guerra, él decide que no conviene en ese momento desmovilizar y declara que él y su grupo más íntimo, 30 otros combatientes con mucha experiencia, no se iban a desmovilizar porque la revolución marxista no había terminado, solo había entrado en una pausa histórica. Y basado en eso, él lleva a cabo una serie de secuestros de México a Brasil para ganar dinero para que la revolución continuara. Y en el año 94, él toma la decisión de ir a Colombia a combatir con las FARC, diciendo él mismo que las FARC era el único grupo revolucionario que quedaba en el hemisferio. En ese momento, ¿qué pasaba con las FARC? En el año 93, el año antes de que llegue Merino, ellos habían tomado la decisión como secretariado de las FARC de que ellos podían aprovechar del narcotráfico como instrumento legítimo de la revolución. Entonces llega José Luis Merino, y en ese momento las FARC tenían mucho dinero por primera vez en su larga historia y no tenían una red internacional de abastecimiento. ¿Qué traía José Luis Merino, conocido también como comandante Ramiro Vázquez? Él trae consigo toda la experiencia de haber tejido una red de abastecimiento para el Frente Farabundo Martí durante 10 años en la guerra en El Salvador. Su problema de José Luis Merino y de su grupo es que ellos no tenían recursos. ¿Qué era lo que tenía las FARC? Recursos sin redes de abastecimiento. Lo que tenía Merino, redes de abastecimiento sin dinero. Entonces, si uno conoce la historia de la guerra en Colombia, ¿qué pasó? 93, 94, 95, 96.
Las FARC se transforma desde un ejército en la selva a un ejército real con armamentos nuevos, botas nuevas, uniformes nuevos, entrenadores extranjeros, etcétera, etcétera, y dan una serie de golpes a los militares en Colombia y casi toman el país. Ese milagroso crecimiento de las FARC en ese momento se debe a las redes que dio José Luis Merino a las FARC para su propio abastecimiento. Y no termina ahí, o sea, cuando matan al comandante de las FARC, Raúl Reyes, en Ecuador en el año 2008, cae también un montón de datos de las FARC y me invitaron a participar en el análisis de los documentos y ahí aparecía en todo el documento, todos los documentos a través de los años de 2001 a 2008, el nombre de Ramiro el Salvadoreño, José Luis Merino, que estaba dando los uniformes, armas, entrenadores, redes de apoyo en Europa, redes de apoyo en Centroamérica, conferencias, etcétera, etcétera. Y cuando llegue el Frente al Poder en el 2009, José Luis Merino toma ese momento para instalar lo que llaman Alba Petróleos, que era una parte, 60% el dueño era PDVSA de Venezuela, 40% Merino y su gente. Y comienzan una estructura de lavado que, como pongo en el documento, lavan mínimamente $1,000 millones, probablemente $3,000 millones en el sistema desde el 2010 hasta 2018. Entonces, y eso, como les digo, más o menos se esperaba del frente, porque el frente era el frente y Ramiro era del frente. Entra Nayib Bukele como el nuevo y dijo que iba a reordenar toda la estructura. ¿Y qué hace? Él, uno de sus mejores amigos personales y de matrimonio es un señor que se llama Eric Vega. Eric Vega había sido durante 10 años el secretario personal de José Luis Merino. No tenía otra calificación para entrar a ningún otro trabajo. Bukele lo trae a su gabinete como asesor para inversiones extranjeras y de ahí comienza a tejer una red de la gente más íntima, no solo de José Luis Merino, también de la gente más corrupta, del desacreditado presidencia de Antonio Saca, Tony Saca, que también robó cientos de millones de dólares del pueblo salvadoreño. Entonces, en vez de crear un nuevo sistema, lo que hizo realmente era unificar los factores de crimen organizado de derecha y de izquierda en su propio gabinete. Lo que nosotros logramos documentar en el documento que sacamos hace poco es que el mismo presidente, a título personal, sacó préstamos de más de $3 millones de Alba Petróleos. Su secretaria, jefe de gabinete, sacó también préstamos directos. Otros miembros de su gabinete sacaron hasta 13, 14 millones de dólares sin repagar ni un centavo. Entonces, ¿cuál era la estructura de Alba Petróleos con PDVSA? Era agarrar el dinero en El Salvador, crear empresas de fachada, mover el dinero del Salvador a empresas de fantasmas en Panamá y de ahí a las islas del Caribe y los paraísos fiscales. Entonces, él lleva, y se documenta en las auditorías internas que logramos obtener, que ellos llevaron 1.1 mil millones de dólares de El Salvador a Panamá al exterior, que es solo una parte del lavado que hicieron y el robo que hicieron. Entonces, el hecho de que esto sea parte del círculo íntimo de Nayib Bukele indica para mí que no es nada nuevo lo que han logrado establecer en El Salvador, sino una combinación de fuerzas oscuras dentro del mismo gabinete con el presidente, que ahora sabemos por los reportajes del Faro y otros que está negociando con las maras, que está atacando a la prensa, como dijeron al principio, que están formando una dictadura populista que tiene un trasfondo muy oscuro y que va a ser, si logran consolidarse, va a ser terrible. Con eso lo dejo y dispuesto a contestar preguntas después. Gracias. Agradecemos a Douglas Farah por su importante investigación y denuncia. Y ahora damos la bienvenida a Ricardo Avelar, salvadoreño. Es licenciado en Ciencias Políticas y máster en Relaciones Internacionales del Instituto de las Américas del University College of London. Avelar es editor de política de El Diario de Hoy, uno de los de mayor circulación en El Salvador, y es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Jóvenes en la Democracia.
Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, básicamente para entender quién es Nayib Bukele y quién es el gobierno de Nayib Bukele, es importante que hablemos primero de las expectativas que había. Y es que su movimiento político, como tal, esta cosmovisión, se denomina o se autodenomina Nuevas Ideas. ¿Qué son las nuevas ideas? Las nuevas ideas en El Salvador eran una contraposición de lo que veníamos viendo. El Salvador tenía hasta antes de 2019 una especie de bipartidismo de facto. Había dos partidos grandes que representaron al mismo tiempo las fuerzas que combatieron en la guerra civil de El Salvador y que, bueno, fue una de las transiciones políticas o transiciones de conflicto armado a la arena política probablemente más ejemplares. Sí había algunos clivajes políticos interesantes o había alguna especie de polémica, pero es un sistema que logró transitar de un conflicto armado a una democracia aprendiendo a ser funcional, creo que con algún nivel de regularidad. De hecho, después de gobernar la del partido de derecho, centro-derecha Arena por 20 años, se da un cambio de administración hacia el FMLN, el partido de izquierda, que ya nos contaba Douglas Farah un poco de ellos, y la transición fue completamente pacífica, superando entonces el segundo miedo de los acuerdos de paz, ¿no? El primero era que se implementaran, el segundo es que el poder lograra pasar de mano de un partido a otro sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que Nayib Bukele aprovecha el descrédito que tienen ambos partidos o ambos bandos de la política tradicional salvadoreña y empieza a construir una alternativa que lastimosamente se empieza a tornar en una alternativa personalista. Esto mucho antes del 1 de junio de 2019, cuando él asume el poder. Y lo que nos damos cuenta, poco a poco, es que Nayib Bukele termina representando esas prácticas viejas y probablemente algunas de las más oscuras de Latinoamérica, pero vestidas de una retórica diferente, con un traje juvenil, con un discurso un poco más despreocupado, pero realmente tenemos un fenómeno muy parecido a lo que Latinoamérica ha venido viendo por muchas décadas. En concreto, me gustaría hablar de la alergia a los límites y a los controles. Ese gran problema que ha tenido Latinoamérica por tantas décadas, básicamente esa gran norma de todos los gobernantes de esta región que ha sido tratar de ejercer el poder con la menor cantidad de controles posibles y tratando de desafiar o desoír los límites, tanto institucionales como a los ciudadanos que generan algún tipo de cuestionamiento y tratando de gobernar a sus anchas y tratando de cada vez más avanzar en el poder que se le confiere, particularmente a los poderes ejecutivos. El presidente Bukele muestra esto desde antes de llegar a la presidencia, pero lo confirma desde el mismo 1 de junio de 2019, cuando asume la presidencia, y lo confirma en aspectos tanto simbólicos como prácticos o fácticos dentro de su gestión. El primer punto que resalta, y esto particularmente puede llamar la atención a quienes no son salvadoreños y nos miran, el presidente Bukele trata de revestirse del pueblo. ¿Sí? Trata de usar esta retórica o esta narrativa de que él representa las nuevas ideas, este pueblo bueno, este pueblo que quiere avanzar, y trata de decir que todos los que se oponen, todos los que lo critican o todos los que lo cuestionan, que en una democracia sería algo completamente natural, simplemente se oponen a este futuro de este pueblo bueno. Todo el opositor del presidente Bukele es, por ende, el representante de los mismos de siempre, como él lo denominaba. Es el representante de viejas ideas, del pasado corrupto o vendido del país, como él trata de plantearlo. Esto incluye naturalmente partidos políticos, también instituciones de control como la Corte Suprema de Justicia o la Asamblea Legislativa, de la cual no tiene una mayoría, tiene simplemente algún número de diputados reducido, y también incluye a los medios de comunicación y a todos los ciudadanos, incluyendo miembros de gremios profesionales o científicos que se atrevan a expresar alguna duda sobre su gestión. Se desnaturaliza esta presidencia que lucía como joven y esperanzadora para algunos, para los que no habían seguido la carrera del presidente Bukele desde antes. Esta presidencia esperanzadora empieza a lucir como cualquier otro gobierno intolerante de Latinoamérica, simplemente que tuitea mejor y diseña mejor y se expresa mejor, pero la práctica es muy parecida y muy similar a lo que Latinoamérica ha venido batallando por mucho tiempo. ¿Cuáles son algunos de los puntos donde se ve la alergia a los límites que tiene el presidente Bukele? Bueno, el primer hecho viene el mismo día de su toma de posesión, donde el presidente, que normalmente es un mandatario, es decir, a quien se le deposita temporalmente el poder,
le da vuelta simbólicamente el discurso y él hace una juramentación del pueblo. Eso le pudo haber parecido simbólico o hasta simpático a algún observador de fuera, ¿no? Un presidente que hace que el pueblo haga un juramento, pero el presidente hace que las personas que estaban ahí en la plaza donde él asumió el poder levanten su mano y hagan un juramento de defender este progreso, este éxito contra cualquier amenaza externa o interna. Este discurso le podrá sonar muy parecido o muy familiar a las personas que han seguido de cerca los autoritarismos latinoamericanos, ¿no? Esta idea de la amenaza interna, esta idea de que hay que defendernos de estas fuerzas que quieren deshacer todo el progreso que están llevando nuestros países. Es muy peligroso el discurso y empieza desde el día de la toma de posesión. Pero luego se va creciendo cuando el presidente, por ejemplo, se topa con que la Asamblea Legislativa no es servil, no solo baja la cabeza, empieza a cuestionar y el presidente empieza a generar una retórica de rivalidad. Empieza a generar una retórica de pleito, de acusaciones contra los diputados y demás. Luego empieza a pelearse con la Corte Suprema de Justicia, que más o menos desde el año 2009-2010, cuando asume la Sala de lo Constitucional anterior, o el Tribunal Constitucional Salvadoreño, 2009, empieza a generar un activismo judicial que nunca se había visto en el país, pero que ayudó a avanzar derechos ciudadanos, pero además a limitar el poder. Esta práctica se ha mantenido y el gobierno de Bukele se le ha puesto algunos paros en la sede judicial por la vía constitucional y obviamente el gobierno de Bukele reacciona muy mal. Y además, el tercer gran choque que tiene el presidente es, como ya se dijo, con la prensa crítica, con la prensa independiente, con la prensa libre, que en los medios que se mencionó anteriormente, el Diario de Hoy, la prensa gráfica, El Mundo, las revistas digitales Faro, Factum, Gato Encerrado y el canal o la entrevista digital en Focus, estos programas han tratado de seguir una línea de periodismo investigativo, pero es una línea de periodismo investigativo que le genera alergia y escozor al presidente, tanto que en septiembre del año pasado, a solo 3 meses de haber asumido el poder, él le cerró las puertas a 2 medios para entrar a una conferencia de prensa. Cuando nosotros, como el Diario de Hoy, decidimos cubrir esto y denunciar y decir que lo que está pasando acá es un abuso a la libertad de prensa y se le está cerrando las puertas a un medio por su línea editorial crítica, se retira la pauta gubernamental del Diario de Hoy, contraviniendo lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 13, que previene de las censuras indirectas contra los medios de comunicación. Entonces nos damos cuenta que el presidente, si unimos las piezas de este rompecabezas, es alérgico a los controles institucionales o interorgánicos, está peleado con los diputados, le genera presiones indebidas. La mayor presión, obviamente, es la militarización que hizo del Congreso el 9 de febrero, algo que difícilmente se le olvidará no solo a los salvadoreños, sino a todos los observadores y defensores de la democracia y de los derechos fundamentales del hemisferio y del mundo. El presidente hace este hecho, esta militarización del Congreso para presionar a los diputados. Él intentó generar algunas excusas o poner algunas justificaciones de por qué lo hizo, pero en una conversación con el artista residente en marzo de este año, él reconoció que sí, que lo hizo para presionar, ¿no? Entonces se empieza a generar esta presión indebida, esta presión utilizando el aparato del Estado y peor, utilizando las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad para avanzar una agenda política. Además, se genera una rivalidad con el judicial, hay desafíos abiertos a la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional le prohibió en tiempos, al inicio de la pandemia, al presidente detener a las personas solo por violar la cuarentena obligatoria domiciliar, y el presidente dijo que no iba a acatar el fallo. E incluso dijo que a él no le iba a doler ver que los policías le doblaran las muñecas o los militares le doblaran las muñecas a los presuntos violadores de la cuarentena. Es decir, que no solo desoye y desafía el fallo, sino que hace un llamado, una apología al exceso de fuerza. Y finalmente el tema de la prensa, que es lo que nos ocupa. El presidente Bukele no está dispuesto a responder preguntas. Hay casi que una línea de no atender preguntas de los medios críticos que se han mencionado anteriormente. Y además hay una estrategia de retórica agresiva y violenta que empieza con mensajes del presidente y que va bajando y cada vez que baja a los mandos medios o hasta los fanáticos se vuelve más agresiva, más virulenta. Hay calumnias fuertes contra periodistas, contra directores de medios. Y bueno, eso nos lleva a que haya, y con esto termino, a que haya pronunciamientos de bastante peso. Ha habido pronunciamientos de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, ha habido pronunciamientos del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, ha
Ha habido pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha habido pronunciamientos de ambos bandos del Congreso de los Estados Unidos que le están diciendo al presidente y advirtiendo al mundo que la hostilidad contra los críticos está creciendo en El Salvador y que esto, considerando la experiencia reciente de nuestro continente, puede llevar a escenarios muy peligrosos, y eso es básicamente lo que estamos viendo en El Salvador. Grandes riesgos disfrazados de algo nuevo, de algo bueno, y que se está escudando en esta aparente alta popularidad para básicamente desoír las reglas de la democracia. Muchas gracias a Ricardo Avelar por su análisis político. Ahora recibimos a Francisco Bertrán Galindo, salvadoreño. Es abogado constitucionalista, docente universitario y analista político. Es una voz firme que enfatiza los preceptos de la ley en el acontecer político de El Salvador. Ha sido superintendente del sistema financiero, ministro de Seguridad Pública, ministro de Gobernación y secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de El Salvador. Muy buenas tardes, es un gran gusto estar con ustedes. Agradecerles esta invitación y la posibilidad de conversar sobre el fenómeno salvadoreño. A mí se me ha pedido conversar desde el punto de vista de la relación y la aplicación de la normativa constitucional al caso concreto de la crisis del COVID-19, pero además, y un poco como lo decía Ricardo, también hablar sobre el fenómeno del gobierno Bukele en relación con los otros poderes del Estado y su relación de carácter constitucional en esto. Primero que nada, yo creo que hay que hacer un recuento muy rapidito de cómo surge nuestra Constitución. Nosotros empezamos un conflicto interno social muy fuerte a finales de los años 70. Para tratar de detener el inminente conflicto interno, los militares dan un golpe de Estado impulsado y respaldado por los Estados Unidos en el año 79. Eso lleva a una fase previa de un gobierno de facto que trata de, para decirlo de una manera, quitar las banderas que eran los lemas de la inminente guerrilla que estaba surgiendo, o que ya estaba surgida, pero que no nos encontrábamos en un enfrentamiento abierto dentro de El Salvador. Eso, sin embargo, desarrolla, no logran detener el fenómeno guerrillero y se instala ya en los 80 un conflicto con todas las características de una guerra civil. En medio de ese concepto se llama a una constituyente, y esta constituyente en el 83 da la constitución que tenemos vigente. Esa constitución obviamente nació con un problema, y era que no era legitimada por todas las fuerzas políticas del país. Sin embargo, se dio la constitución, se estableció el nuevo régimen y se empezó ya lo que nosotros llamamos la nueva democracia, la que arranca en el 83. Con esa democracia se va y se enfrenta el conflicto y se llega a los acuerdos de paz en los comienzos de los años 90. En esos acuerdos, una de las primeras cosas que los dos bandos deciden entrar a negociar es cómo legitimar el régimen constitucional salvadoreño. Ellos querían que se suprimieran todas lo que le llamamos nosotros las cláusulas pétreas, que son unas cláusulas que la Constitución prohíbe que se modifiquen y que tienen que ver con la forma y el sistema de gobierno. Dentro de la negociación, eso fue uno de los puntos más duros, pero finalmente no es aceptado por la parte de gobierno y se hace una transacción. Aceptan que no se modifiquen esas cláusulas, pero que sí se hagan reformas profundas y muy importantes en la Constitución, cosa que es aceptada por la contraparte, y antes de firmar los acuerdos de paz se hace una gran reforma a la Constitución, en donde otras cosas, solo mencionar algunas cuestiones fundamentales, se separan los cuerpos de seguridad del Ministerio de la Defensa y se deja claramente que el gobierno de las fuerzas de seguridad va a ser siempre civil y no militar, y nunca va a estar bajo la orden del ministro de la Defensa. Y así como esa, hay otros cambios relevantes que se dan. Vienen los acuerdos de paz y de alguna manera, como Ricardo mencionaba, con problemas y todo, pero fue respetada, ha sido funcional. No hubo realmente nunca una ruptura
del pacto de no violencia política en el país, y en todos estos años no hemos tenido una violencia política, lo cual creo que es importante y hay que reconocerlo como un avance dentro de la sociedad. Esta Constitución, sin embargo, no es perfecta como obra de seres humanos. O sea, ya hemos discutido acá en los foros internos que la Constitución, más que una entidad jurídica, es una entidad política que se refleja en una normativa, pero lo que es al final es una nueva versión del pacto político del pueblo salvadoreño. Esa Constitución ha venido funcionando, se ha venido fortaleciendo cada vez más la institucionalidad reguladora de la constitucionalidad en la Sala de lo Constitucional, que es una de las salas de la Corte Suprema de Justicia, pero que tiene una característica un poquito diferente de las otras salas, que pueden ser la sala civil, la sala penal, la contencioso. Esta Sala de lo Constitucional tiene 5 magistrados que son electos por el Congreso específicamente para formar parte de la sala, es decir, no lo asignan a cualquier sala, sino que son miembros desde que los nombran de la Constitución, de la Sala de lo Constitucional. Esto les ha venido generando mucha independencia, y en esta independencia han habido conflictos graves. En la época del gobierno del FMLN hubo un intento del FMLN, porque hay que recordar que el FMLN como partido de izquierda afín al socialismo del siglo XXI, sostenía la tesis, que también la sostiene este gobierno de Bukele, que hay que tomar el control de todos los órganos del Estado. El FMLN tenía una mayoría con acuerdos con unos partidos satélites que le permitía llegar a las 2/3 partes, e intentaron tomar el control de la Corte Suprema y de la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, hubo una reacción de los juristas que conformaban la Sala de lo Contencioso y una gran reacción ciudadana, especialmente por abogados jóvenes, estudiantes de las universidades, que espontáneamente se rebelaron, hicieron manifestaciones en las calles frente a Casa Presidencial, y finalmente fue tal la manifestación de repudio de la academia, de los colegas abogados, de los medios, de los estudiantes, que finalmente eso quedó abortado y se pudo retomar la institucionalidad normal de la Corte Suprema de Justicia y con ella la Sala de lo Constitucional. Esta sala hizo aportes importantes, hizo interpretaciones importantes. Yo, en lo personal, hay muchas con las que no estuve de acuerdo, porque de alguna manera ellos impulsaron una forma de interpretar la Constitución que no es lo que dice el texto constitucional, pero ellos interpretaron que cuando hay un choque entre un valor individual, un ciudadano individual, y una restricción de la Constitución, debe sopesarse, y es altamente posible que el valor ciudadano prevalezca sobre la disposición estricta de la Constitución. Cuando eso pasó, yo publiqué inclusive mi disconformidad, porque ese tipo de interpretación es la que ha permitido que las cortes de justicia de Honduras, de Nicaragua, de Bolivia, hayan permitido las reelecciones de sus presidentes, a pesar que hay disposiciones constitucionales que dicen que no se permite la reelección. Entonces, esa forma de interpretarla, para mí, mientras lo hagan los buenos está bien, pero ese mismo mecanismo sirve para que lo hagan los malos. Y esto nos lleva entonces a qué es lo que estamos ahora con esta crisis. El gobierno Bukele desde la entrada ha dejado claro que ellos buscan el control del Congreso y que bajo ningún punto de vista están interesados en hacer acuerdos y alianzas con los 2 partidos representantes del conflicto, que es el FMLN y Arena. No obstante, como el señor Farra mencionaba, ahí ya no sospecha la certeza que Bukele tiene una relación con una de las líneas del FMLN que está representada por un sector del Partido Comunista, y que fue el que estuvo altamente relacionado con Alba Petróleo, y que, como él ya mencionaba, se han visto y se han manejado inmensa cantidad de recursos de los venezolanos y se han usado para cualquier cantidad de fines. Entonces, este gobierno de alguna manera ha comprado el método del siglo XXI, en el sentido de que aspira a tener el control de la Asamblea Legislativa, aspira
a impulsar una constituyente, es decir, una forma que le permita rehacer la constitución al muy clásico estilo venezolano y obviamente tener un control de la sala de lo constitucional. Entonces, en la práctica, lo que ha significado eso en el conflicto es que cuando inicia el fenómeno de la cuarentena, los asesores jurídicos le recomiendan al presidente que hay que hacer dos tipos de normas. La norma que regula la emergencia de la pandemia, que tiene que ver con recursos del Estado, tiene que ver con formas de cómo se moviliza el personal, cómo se hacen los cercos epidemiológicos, etc. Y la otra que tiene que ver con un estado de excepción que se suspenden algunas de las garantías constitucionales, fundamentalmente la que tenía que ver con la libertad de reunión y la que tenía que ver con la libertad de movimiento en el territorio y salir y regresar al país. Nuestra norma constitucional dice que ese tipo de excepciones solo duran 30 días y pueden renovarse, pero tiene que estarse viendo cada 30 días esa renovación. Cuando el gobierno lo plantea técnicamente bien planteado, pero el problema es que después del 9 de febrero, el Congreso había quedado con una sensación de que el presidente abusa del derecho. Entonces deciden darle un estado de excepción solo para 15 días, por el temor de que iba a abusar de eso, lo cual efectivamente pasó. Y como menciona Ricardo, empezaron a hacer capturas con la lógica que los mandaban a una cuarentena, pero realmente era una captura administrativa, no se reportaban a ningún juez, los tenían metidos en un centro de reclusión con alta posibilidad de contagio y no se conocía de ellos, ¿verdad? Así que eso fue lo que pasó, eso es lo que estamos viviendo y todo lo que ya le mencionó los colegas anteriores, pues creo que ahí estamos, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a Francisco Bernal Galindo. Ahora damos paso y la bienvenida a Maybor Petit. Ella es venezolana, periodista y especializada en ciencias políticas. Realizó su posgrado en política latinoamericana en la Sorbona de París. En los últimos años se ha dedicado a la investigación de casos de justicia penal en los Estados Unidos y casos de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado, con énfasis en la dictadura venezolana. Es autora de Cocaína en Miraflores. Maybor Petit es también directora de Venezuela Política y conduce diariamente Sin Filtros, un imperdible programa por YouTube. Bienvenida, Maybor. Muchísimas gracias al Instituto Interamericano por la Democracia por esta oportunidad de dar mi opinión en relación a lo que está ocurriendo en El Salvador. Es importante destacar que el fenómeno que se produce bajo la figura de Nayib Bukele se ha presentado en otros países con algunas singularidades, y es que este individuo, como ya lo han explicado los otros miembros del panel, pasó por una etapa en la cual estuvo comprometido, trabajando de manera directa con un individuo como José Luis Merino, el comandante Ramiro, una persona que tiene directa influencia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que sirvió como un mecanismo para el lavado de dinero en grandes proporciones, que fue capaz de tocar bancos, de crear bancos centroamericanos y de participar directamente en una red de lavado de dinero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, pero también participó en las redes de lavado de dinero de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, de la PDVSA, de Alba Petróleo y de otros negocios que hizo con la cúpula del régimen venezolano. Cuando Nayib Bukele pertenecía al frente, él se dejaba seducir por todos los elementos de esa vieja política. En el frente le ofrecieron dinero. Él recibió, tal cual lo dijo mi buen amigo Douglas Fara, dinero de Alba Petróleo. Él construyó un imperio económico en función de un dinero que hasta el momento no se ha podido manifestar en las auditorías que se han hecho a ver a dónde fue a parar. Paralelamente a esto, cuando él empieza a hablar de una nueva política, aún viniendo
y siendo apoyado por la política vieja de El Salvador, por esa política corrupta, él de pronto empieza a crear un personaje diferente, producto del marketing político. Y ese marketing le llevó, con un uso extraordinario de las redes sociales y de los medios de comunicación, a venderse como una nueva opción que rompía con esa vieja política. Y muchos le creyeron porque el manejo del marketing político se hizo de una manera magistral, no solamente usando el Twitter, que es una herramienta clave para su gobierno, sino también a través de una serie de mecanismos que han utilizado dictadores o jefes autoritarios en muchos países de América Latina para llegar a lograr el objetivo que se plantean, y es que la gente crea que hay una nueva forma de hacer política basado en esos elementos, pero que no tiene nada que ver con lo real. Ha pasado un año y unos meses de su gobierno y ya se empezó a oler qué es lo oscuro que hay detrás de Bukele. Douglas Farah ha presentado un informe donde hay una revelación extraordinaria de lo que significa su entorno. Ese entorno que Eric Vega y el grupo que lo ha acompañado a José Luis Merino, a Alba Petróleos y a las redes de corrupción FARC, PDVSA, socialismo del siglo XXI. Pero también hay otros elementos. A Nayib Bukele se le acusa de nepotismo, de haber incluido dentro de su equipo de gobierno personas que estuvieron ligadas a él muy cercanas cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán y cuando estaba frente a la alcaldía de San Salvador. Son miembros de esa clase política antigua, son miembros de esas líneas de corrupción. Cuando estábamos revisando el currículo y en algunos casos prontuarios de los miembros que le acompañan en el equipo de gobierno, tuvimos oportunidad de revisar elementos clave que nos permiten señalar que no hubo cambio. El cambio es cero cambio. También tenemos elementos en la investigación que nos han permitido revisar que dentro de ese gobierno de Nayib Bukele, aunado a todos estos elementos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Arena, Gana, etcétera, hay algunos personajes que son estrellas del marketing político y de la venta de productos como mercancías, en este caso políticos, en Venezuela y en América Latina. Hay un grupo que lo acompaña que es venezolano, que son muy cercanos a Leopoldo López y que constituyen una especie de cuerpo que permite al presidente Bukele ofrecer información. Algunas de esas informaciones por lo general no se acercan a la realidad, sino que son manipuladas. Tenemos los nombres de las personas que forman parte de ese equipo comunicacional y ese equipo de asesores presidenciales que viene de Venezuela y que está ligada al Partido Voluntad Popular. Tenemos información también y tuvimos oportunidad de ver al señor Nayib Bukele acá en Nueva York el año pasado cuando estuvo presente en la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí pudimos ver a su jefe de prensa y a un grupo que lo acompañaba, con una actitud absolutamente hostil con la prensa que preguntaba. Ellos se hacían acompañar de un grupo de periodistas que se entremezclaban con los periodistas independientes o los periodistas internacionales para evitar que surgiera una pregunta que no fuera del agrado de Bukele para inmediatamente ser rechazado. Yo tuve oportunidad de preguntarle y las preguntas, al no ser del agrado, sencillamente te eliminaban, y eso me hacía recordar a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro y a todos los miembros de Venezuela. Hay otro aspecto que nos llama muchísimo la atención, que ya Avelar lo explicó muy bien, y es todo el proceso que él ha hecho desde que llega al poder para empezar a controlar las instituciones, para evitar que se produzca esa división de poderes que enmarca
una democracia, un sistema democrático con independencia de poderes. Se ha señalado no solamente el incidente que hubo cuando él quería que se le aprobara un préstamo de unos cientos y tantos millones de dólares y se presentó con las fuerzas militares a la sede del Parlamento para que se hiciese su voluntad. También ocurrió ya con la Corte Suprema de Justicia, está ocurriendo con los medios de comunicación que son independientes y que están acosados. De hecho, quiero solidarizarme con la gente del Faro, que hacen un trabajo extraordinario, pero que son acosados. Esta actitud que ha asumido el señor Bukele con los medios independientes que investigan, que han revelado elementos que no son nuevos, como por ejemplo esas negociaciones que hizo con la Mara Salvatrucha, las pandillas a cambio de favores electorales. El trabajo está ampliamente documentado, con documentos que son del mismo gobierno, y el resultado es este acoso y la persecución contra los periodistas y el medio, que hicieron incluso una grosera acusación de lavado de dinero por parte de las autoridades. No sabemos en qué va a parar esto, pero esto definitivamente es una muestra más de autoritarismo. Se quiere llenar y agarrar curules en las nuevas elecciones parlamentarias. Cuando Bukele estaba como alcalde, también tuvo unos acuerdos o negociaciones con las pandillas. Las declaraciones y la información que dio a conocer el Faro deja claro una serie de elementos que permiten pensar que todo esto que está ocurriendo con las pandillas y la disminución de manera mágica de los números de homicidios en El Salvador eran negociados. Ya había ocurrido, no es una cuestión nueva. Son el uso de prácticas que son viejas y que no representan en lo absoluto ninguna ayuda para el mejoramiento o el mantenimiento de la democracia de El Salvador. No representan ningún elemento novísimo para señalar que el presidente cambió, que el presidente enterró esa vieja política a la que él, desde el punto de vista del marketing, se enfrentó para venderse. Otro aspecto que nos llama la atención es que ahora Bukele es el pueblo. Él es el sinónimo del pueblo. Usa la palabra pueblo para embaucar a un porcentaje importante de la población que busca de manera sedienta justicia, libertad, progreso económico. Y para ello es objeto de manipulación por parte del discurso de Bukele. Nos dimos a la tarea de revisar más de 46 discursos. Y el uso de la palabra pueblo para encarnarse a sí mismo de manera repetitiva es grosero. Tal vez lo podríamos comparar con Hugo Chávez, porque ni siquiera con Nicolás Maduro creo que podríamos estar cerca. Este elemento es clave. Cuando el mandante, el hombre que tiene el poder, se convierte en un sinónimo de pueblo, tenemos al frente a un personaje absolutamente autoritario. Y otro de los temas que quería compartir con ustedes son los socios internacionales. Uno de los que más nos llama la atención es China. El Salvador ha mantenido o mantuvo relaciones diplomáticas con Taiwán, por ejemplo, por más de 8 décadas. Y cuando hubo el inconveniente y China, de manera autoritaria, arropó a Taiwán, Bukele decidió abandonar las relaciones diplomáticas con Taiwán y declarar que China era una sola. Logró acuerdos comerciales con China, entregó espacios geográficos a China y abrió a una serie de inversiones que son objeto de discusión y análisis en varios de los centros de investigación, tanto en Washington como en Nueva York y en Miami, sobre la influencia de China en América Latina. La influencia, esa diplomacia
que está basada en inversiones de dólares, pero también en el manejo y control de esa clase política. Y creo que es muy preocupante esa cercanía que ha manifestado Bukele de manera ciega con China y con el Partido Comunista. También hay referencias de la presencia y algún acercamiento de Irán y de los cuerpos que le acompañan a la República Islámica iraní. Estos elementos están en plena investigación. Hay cosas que llaman mucho la atención. Hay personajes que forman parte de ese entorno de Bukele que han jugado roles fundamentales en el proceso que abarca todo lo que se llama a nivel de América Latina el eje del mal. No sé si que estoy pasada de tiempo, ¿verdad? Y la revisión para concluir con todos estos elementos que nos llaman mucho la atención y que son de alta preocupación para muchos que están preocupados por la democracia de El Salvador y por la abundancia de elementos que señalan que la nueva administración está muy cerca del crimen organizado, está al borde de muchos personajes que son objeto de investigación por su vinculación directa al crimen organizado, a la corrupción, al terrorismo y a todos los elementos que están vinculados con una enorme maquinaria de lavado de dinero que surgió con la FARC, pero que se amplió con los socios internacionales del socialismo del siglo XXI y que hoy en día se ha convertido para todos los que han seguido este tema, es un asunto ya prácticamente común, pero que ha convertido a muchísimos de los socios del socialismo del siglo XXI en millonarios y a muchos ciudadanos de América Latina en pobres, hambrientos y sin libertad, como es el caso de mi pueblo, de mi tierra, Venezuela. Muchísimas gracias a Mibor Petit por sus importantísimas denuncias. Ahora damos paso y recibimos aquí a Beatriz Rangel, quien fue Chief of Staff del presidente Carlos Andrés Pérez, es máster en Desarrollo Económico y máster en Administración Pública de Harvard University y es directora del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, María Fernanda. Hace casi 30 años tuve la oportunidad de conocer El Salvador. El país estaba azotado por una guerra civil cruenta con 75.000 muertos entre 1979 y 1992. Cuando se suscribieron los acuerdos de paz, todos los que intervinimos en el proceso dábamos por descontado que El Salvador se tornaría en una suerte de Suiza latinoamericana al cesar la guerra. Su dotación de recursos naturales, la laboriosidad y sesgo innovativo de su población y el apoyo internacional lograrían el milagro del desarrollo. Hoy el país continúa hundido en el subdesarrollo, el 25% de las familias está en pobreza extrema y tiene una de las tasas de homicidios y de violencia más elevadas del mundo. Evitar ese actual predicamento demandaba una visión de futuro por parte de las élites del país. Esta visión debería haber tenido dos objetivos. Uno, la profundización de la democracia y dos, el desarrollo del potencial económico. Lograr profundizar la democracia tanto en El Salvador como en el resto de América Latina significa invertir la pirámide institucional a favor de la autonomía de los ayuntamientos, que son el gobierno de las comunidades, que a su vez son la base de cualquier democracia. Por eso los ayuntamientos son fuertes en Europa y en Estados Unidos. Se trata de que las comunidades se gobiernen a sí mismas y en ese proceso comprendan la complejidad del manejo de un país. En cuanto al desarrollo económico, este es hijo de la competencia y de la liberación de las fuerzas del mercado. La cultura corporativista que distingue a los empresarios latinoamericanos y a los salvadoreños
impide la competencia y el desarrollo de las fuerzas de la innovación. Por ello, no surgen nuevas empresas y no crece el empleo. Haber logrado un ímpetu de desarrollo hubiera sido relativamente fácil a partir de la suscripción del Tratado de Libre Comercio entre los países de Centroamérica y Estados Unidos. Pero en lugar de aventurarse a crear vínculos con la economía norteamericana, el empresariado de El Salvador prefirió extraer renta en su propio país, limitando el crecimiento del empleo y el desarrollo de una clase media vigorosa. Ninguna de las fuerzas políticas tradicionales, como Arena y el FMLN, se ocupó de estos dos objetivos. En consecuencia, hoy tenemos una democracia con chaqueta de fuerza y una economía con muros de contención, ambas cabalgando sobre una espantosa tragedia humana que afecta a la juventud de las familias de bajos ingresos. Estos jóvenes son presa de las bandas delincuenciales en que se apoya el crimen organizado transnacional, que parece ser el verdadero poder detrás de todas las decisiones en El Salvador. A esto se suma la epiléptica política migratoria de Estados Unidos, que hoy condena a las madres que desean salvar a sus hijos trayéndolos a este país a ser ultrajadas, sodomizadas y robadas por las fuerzas de seguridad de México y los elementos de apoyo de los cárteles de la droga. En este ambiente se produce justificadamente un desprestigio de los partidos políticos, dándole la entrada a un outsider como Bukele. Su elección fue cálidamente bienvenida por todos los observadores de la realidad latinoamericana como un signo de esperanza que finalmente llevaría a un cambio democrático. Sin embargo, al aparecer en escena el COVID-19, comenzaron a surgir dudas. El presidente Bukele, lejos de descentralizar el aparato del Estado, lo está centralizando en el Poder Ejecutivo. Esto es una clara regresión democrática hacia las dictaduras militares cuyos líderes controlaban el Poder Judicial y el Congreso era simplemente un órgano de aprobación de sus desmanes. Desde el punto de vista económico, está sustituyendo empresarios corporativistas por empresarios de dudosa procedencia y con vínculos muy extraños con las bandas delincuenciales que azotan a la juventud de El Salvador. En síntesis, pareciera que el presidente Bukele ha escogido el camino de la solución totalitaria diseñada en el Caribe profundo y practicada con entusiasmo en Sudamérica, en países como Venezuela. Aquí recordemos entonces a la embajadora Kirkpatrick, quien en sus cátedras de ciencias políticas nos enseñó que el autoritarismo y el totalitarismo en que se asienta el socialismo son el mismo sistema represor de las libertades con una narrativa distinta. Por ello, hasta que el presidente Bukele no decida introducir en la economía salvadoreña prácticas competitivas para alentar la creación de riqueza y no fortalezca a los ayuntamientos como órganos de gobierno de las comunidades, estaremos confrontando una desilusión política en Centroamérica. El fracaso de estos líderes elegidos libremente solo sirve para fortalecer dos tendencias que debilitan a la democracia en estos tiempos modernos: el autoritarismo y el crimen organizado. Y creo que lamentablemente en América Latina tenemos demasiado de los dos. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra directora Beatriz Rangel y ahora vamos a concluir con las palabras del director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, el doctor y politólogo Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gobierno de Bolivia y un incansable luchador contra el castrochavismo en la región. Muchas gracias. Agradecer a todos los panelistas, a todos los expertos que han participado hoy día. Y empezar recordando que el Inter-American Institute for Democracy tiene como objetivo la promoción, la defensa, la educación de principios y valores vinculados con la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Somos una institución sin fines de lucro asentada en los Estados Unidos
que trabaja en todas las Américas con el propósito de defender y promocionar los principios y valores que hacen a la vida de la gente bajo un ambiente de garantía que le permita la libertad y la prosperidad. En ese escenario somos una institución no proselitista, una institución no partidista, y nos dedicamos a invitar y a promover las ideas de la gente que nos ayuda a alentar la libertad, la democracia, pero también a advertir oportunamente las amenazas que se presentan contra el sistema de valores que está demostrado es el más adecuado, aunque no perfecto, para que la gente pueda vivir y pueda coexistir en sociedad. En ese ámbito estamos desarrollando durante el año 2020 este ciclo de foros que se llama Quo Vadis. Quo Vadis, que nos recuerda la gran frase del Quo Vadis Domini, cuando Pedro, el discípulo, después San Pedro, salía de Roma escapando por la Vía Apia y se encuentra con Jesús y le pregunta Quo Vadis Domini, ¿a dónde vas, maestro?, le pregunta Pedro a Jesús, y él le dice, voy a Roma a ser crucificado de nuevo. Y Pedro, que estaba escapando, da vuelta y regresa para cumplir las tareas que tenía que cumplir de las que estaba huyendo en Roma. El Quo Vadis del Inter-American Institute for Democracy busca hacer un análisis en cada uno de los países de a dónde está yendo ese país para entender a dónde va la región en el año 2020, en medio de dos cuestiones muy importantes. La primera, el siglo XXI marcado por la confrontación entre la democracia y la amenaza y las dictaduras del denominado socialismo del siglo XXI o castrochavismo, que han hecho de estos 20 años de este siglo una situación de amenaza y de destrozo permanente de la institucionalidad democrática y de violación de los derechos humanos de pueblos como Cuba, Venezuela, Ecuador con Correa, Bolivia con Evo Morales, Nicaragua con Ortega y otros países amenazados. Por eso hemos hecho Quo Vadis de Cuba, Quo Vadis de Venezuela, Quo Vadis de Colombia, Quo Vadis de la Argentina, Quo Vadis de Bolivia, del Ecuador y de otros países, y ahora hoy día estamos tocando el tema del Salvador. En el tema del Salvador hay que destacar, primero, que la exposición de los participantes en el foro es una exposición de expertos que está más allá de posiciones políticas internas que puedan estar en juego dentro del Salvador. Douglas Farah, Maybor Petit, los expositores Alvear y Bertrand, que opinan localmente, nos han mostrado que hay severos riesgos y severas amenazas a la institucionalidad democrática del Salvador. Hoy día, el Inter-American Institute for Democracy prende las señales de alarma respecto a la condición de la democracia del Salvador. Salvador sigue siendo un país con democracia, pero tiene riesgos de amenaza a la institucionalidad democrática por hechos provenientes del poder político, del poder ejecutivo, que están llamando la atención y que tienen que ser cuanto menos objeto de explicación. En este punto quiero indicar que el Inter-American Institute, a través de sus directores y organizadores, ha invitado a los representantes del gobierno del presidente Bukele, en contacto inclusive con la embajada en Estados Unidos y con algunos miembros de su gabinete, a participar de este foro, y que ellos han preferido no hacerlo en sentido de no abrir una dinámica de debate, y han declinado la participación. Eso no impide que en el marco de la democracia y en el marco de lo que es el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana, aprobada y firmada por todos los países de las Américas, excepto Cuba, el 11 de septiembre del año 2001 en Lima, Perú, el gobierno y la presidencia de El Salvador tenga la obligación de recordar que la democracia tiene 5 elementos esenciales: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio de acuerdo al Estado de Derecho, que quiere decir el respeto, que significa el respeto de la ley,
la división e independencia de los poderes públicos, la celebración de elecciones periódicas, libres y justas basadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular y la libre organización política. Lo que estamos escuchando hoy día respecto a El Salvador es que cuanto menos 3 de esos elementos esenciales están acusando crisis. Está acusando crisis el aspecto referido a la vigencia del Estado de Derecho, porque se está señalando que hay un presidente que con proyecto de renovación está tratando de ponerse por encima de la ley. El Salvador, como ustedes conocen, tiene un sistema de gobierno por el cual el presidente ha sido elegido por un periodo de 5 años, ha tomado mando el 1 de junio del año 2019 y se espera que en el marco de la democracia entregue ese poder al cumplimiento de ese mandato. Pero ya instituciones, prensa y sectores del Salvador señalan que podría optar por el camino del socialismo del siglo XXI, que ha violentado y destrozado el Estado de Derecho en Venezuela, en la Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Correa, en la Nicaragua de Ortega, para permanecer indefinidamente en el poder o para lograr cuanto menos prolongaciones ilegales que configuran dictadura, y que es lo que nadie quiere que pase en un país como El Salvador. El otro elemento de la democracia que vemos con preocupación es la división y la independencia de los poderes públicos. La democracia está fundada en el equilibrio de los poderes del Estado y en el choque democrático de esos poderes. En un poder ejecutivo que toma iniciativas, en un poder legislativo en el que se busca consensos o se establecen diferencias, y en un sistema judicial que controla la legalidad y la constitucionalidad de los actos de los otros poderes, porque por la vigencia del Estado de Derecho todos están sometidos a la ley. En la medida en que eso funciona, y creemos que no sin crisis está funcionando en El Salvador, veremos nosotros un respeto y una permanencia de lo que es el sistema democrático. Termino estas reflexiones simplemente recogiendo la opinión de nuestros expertos. Douglas Farah, que es un reconocido investigador de prestigio internacional, ha dejado sobre la mesa una serie de elementos que cuanto menos necesitan una explicación de parte del gobierno de El Salvador, no a los críticos, no a los académicos, no a las organizaciones internacionales, sino al pueblo de El Salvador, por la seguridad del mantenimiento de la democracia y la transparencia. Maybor Petit ha dejado sobre la mesa una serie de preocupaciones relativas a los vínculos o las posibles relaciones del presidente y del gobierno de El Salvador con el socialismo del siglo XXI, que es crimen organizado transnacional. Es Cuba, es Venezuela, con los jefes de esos grupos que aparecen como políticos, pero que en verdad son criminales, que están siendo hoy día requeridos por la justicia internacional en aplicación de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional a través de tribunales de Nueva York y de la Florida. Los participantes de El Salvador, el señor Alvear y el señor Bertrán Galindo, han dejado preocupaciones respecto a lo que es la dinámica interna del ejercicio de la democracia. Nuestra tarea es transmitir esas preocupaciones y abonar por el mantenimiento de la condición de democracia en El Salvador y seguir observando para saber y estar seguros que El Salvador siga siendo una democracia y que no caiga en el sistema de las redes del crimen organizado, en las que es muy fácil entrar, pero muy difícil de salir, como lo está mostrando la historia de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro director Carlos Sánchez Berzaín. Tenemos una pregunta dirigida a Ricardo Avelar, y es la siguiente. Pregunta del público: si ya han existido exhortos de la comunidad internacional y el presidente Bukele se muestra alérgico a los límites, si ya hay informes de sus vínculos con el crimen organizado internacional como el realizado por Douglas Farah,
Y si han sonado las alarmas de varias organizaciones sobre que esté construyendo el gobierno de Nayib Bukele las bases de un Estado totalitario, ¿qué queda a la comunidad internacional hacer para respaldar la institucionalidad y la democracia en El Salvador? Lastimosamente en El Salvador nos hemos encontrado con que el presidente Bukele tiene un aliado muy poderoso, que es el presidente Donald Trump. Y esa es una de las validaciones más fuertes que dice tener el presidente Bukele y que me parece que en efecto tiene. El Salvador tiene alrededor de 2 millones de personas en Estados Unidos residiendo con diferentes estatus legales, diferentes condiciones, pero entonces la cercanía con Estados Unidos siempre es un punto que los gobiernos tratan de cuidar. Y obviamente el modelo transaccional de política exterior que ha manejado la administración Trump, en la que se ha puesto en el asiento del copiloto o en la sala de espera el crecimiento democrático, y al menos en el Triángulo Norte de Centroamérica se ha fortalecido más este modelo de si colaboran con las políticas migratorias van a tener el beneplácito de Washington. Eso le ha hecho daño a El Salvador porque entonces parece que hay una validación de nuestro socio más importante, que tradicionalmente Estados Unidos se pronunciaba, Washington se pronunciaba cuando en El Salvador había algunos problemas de incumplimiento de sentencias judiciales o problemas con el Estado de Derecho, y en este momento no. En este momento la delegación diplomática estadounidense en San Salvador parece ser un aliado más del presidente Bukele, y en ese sentido creo que eso falta que el presidente Bukele no sienta que puede sacudirse todas estas voces importantes, pero que siente que las puede sacudir porque tiene de su lado a la Casa Blanca. En la medida en que esto siga pasando, pues la democracia en El Salvador está francamente en riesgo. Muchísimas gracias. Douglas Farah, ¿considera que la nueva, se podría decir, como se llama, la nueva realidad en las relaciones internacionales de los Estados Unidos, que está buscando afianzar sus lazos en el hemisferio, podría tener algún conflicto precisamente con la nueva cercanía del gobierno de Nayib Bukele con China, como lo ha mencionado Maybor Petit? Bueno, yo creo que cuando rompió el gobierno del Frente Farabundo Martí con Taiwán y pasó a Sánchez Serén y pasó a reconocer a China, hubo una reacción fuerte porque en ese momento también había roto a República Dominicana y Panamá, y a la medida que iban entrando los chinos, habían ciertos indicios que no era una cosa normal, sino una cosa estratégica con varios puntos muy importantes. Primero estaban comprando islas en el Golfo de Fonseca, que era prohibido por la ley salvadoreña, pero que ya compraron en $900,000 una islita en el Golfo de Fonseca, que para ellos va a ser uso estratégico para los cables interoceánicos que está construyendo China. Segundo, igual como hicieron en Panamá, el gobierno de El Salvador y el gobierno de Panamá no avisaron a Estados Unidos que iban a cambiar de banda con China hasta 2 o 3 horas antes de hacerlo. O sea, era una negociación totalmente en secreto, que era bastante un indicio de que no querían decir la verdad al pueblo que estaba pasando. Y en El Salvador lo que vimos inmediatamente es que sale un señor chino que había vivido en El Salvador, pagado por el Frente Farabundo Martí durante muchos años, que sale inmediatamente como representante de China en El Salvador, y la Cámara de Comercio salvadoreño, un tipo que había vivido ahí muchos años como agente secreto, que sale ahora a comenzar a hacer los negocios directamente a favor de China de una manera muy oscura y sin tener un debate público. Obviamente Estados Unidos también reconoce a China, o sea, eso es obvio, y es más la manera y las cosas en secreto que se llevaban con la nueva relación con China que el mismo hecho de romper con Taiwán, porque casi ya todo el mundo lo ha hecho. Y tenían el mismo problema un poco en Panamá. Entonces yo creo que en ese momento sonaron las alarmas en Washington. El presidente Trump llamó a los embajadores de Dominicana, de Panamá y de El Salvador a Washington a consultar. Al final de cuentas hay poco que se puede hacer.
Nayib Bukele, una de las cosas que hizo con la embajadora de Estados Unidos es prometerla que él iba a romper con China y regresar a Taiwán. Obviamente eso no pasó y era otra mentira más para mantener complacida a Estados Unidos en ese momento. Entonces yo creo que Estados Unidos, como se ha ido un poco retirando de la zona, no ha tenido una política consistente ni coherente en cuanto al Triángulo Norte y al resto de América Latina. Ha dejado un vacío muy grande, huecos muy grandes, donde obviamente van a entrar los chinos porque tienen los recursos para hacerlo. Con COVID ellos también han aprovechado a entrar en ciertos espacios donde nadie más estaba ayudando, que no es cosa mala tampoco. Van a entrar los rusos, van a entrar los iraníes, van a entrar todos los otros poderes que pueden ahí, pero los que preocupan son los competidores a nivel mundial contra Estados Unidos y contra los valores democráticos. O sea, el problema con China no es que sea China, es que cuando dan ayuda es sin condiciones y fomenta la corrupción inmediata. Es un total falta de respeto al medio ambiente, a derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay una preocupación estratégica, pero yo creo que en ese campo ya Estados Unidos perdió esa batalla. Muchísimas gracias, Douglas. Agradecemos asimismo a todas las personas que nos han acompañado esta tarde en el panel Quo Vadis El Salvador. Agradecemos también al público que nos está acompañando en las redes sociales del Inter-American Institute for Democracy y asimismo esperamos que nos acompañen en nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias.